Oigan, ¿qué moda hay por los hábitos? ¿Qué moda hay por hacer las cosas igual a las demás personas? Pero hay una cosa importante que me parece que debemos aclarar, y es en el momento en que te das cuenta que no eres la misma persona que quien te está vendiendo los hábitos, pues la probabilidad de que los hábitos que otra persona tenga afecten también a tus resultados, pues empieza a disminuir. Claro, si te dicen procura levantarte temprano, tú sabes que posiblemente vas a aprovechar más el día, pero tienes la capacidad, tienes la mentalidad, tienes la experiencia, incluso la disciplina de aprovechar el día. Pues no es así. Así que muchas personas están como en la moda de, bueno, voy a comenzar a tener un hábito diferente, por ejemplo, el de levantarse a las 5 de la mañana. Y cuando preguntas, ¿por qué te levantas a las 5 de la mañana? Es muy difícil decir para qué. Muchas personas tienen mucho tiempo, o su trabajo es muy volátil, o no tienen trabajo, pero quieren levantarse a las 5 de la mañana sin un propósito. Entonces los hábitos vienen a través de que haya un propósito para. Claramente tú puedes ser exitoso levantándote a las 9, 10 de la mañana, no hay ningún problema, conocemos muchas personas así. Lo que me pregunto es, ¿por qué esa moda de querer adquirir los hábitos de otras personas netamente para ser exitosos? Y ahí es donde podemos irnos a la raíz. Seguramente ni siquiera sabemos qué es ser exitosos para cada uno, y entendemos que el éxito es diferente para cada persona. Así que hay unos hábitos que quizá, y los voy a nombrar acá, pero es desde mi perspectiva, yo no tengo la razón, desde mi perspectiva, que todos posiblemente deberíamos adquirir, y no es para ser exitosos, sino es más que todo para ser saludables, para tener una buena salud física, una buena salud mental, y al mismo tiempo porque puede haber una brecha entre la productividad y la quietud. Entonces vamos a nombrar algunos de estos hábitos. Sin embargo, seguiremos hablando un poquito más de todo lo que lleva a la mentalidad y por qué podría no funcionarte igual que a otra persona. Entonces, los hábitos como alimentarse bien seguramente te van a traer muchos beneficios físicos y mentales, porque las hormonas trabajan diferente según la gasolina que tú le pongas. No es lo mismo una persona que coma comida chatarra, el cómo se siente, la energía que tiene, la sangre que fluye, el torrente sanguíneo cómo se comporta, a una persona que come saludable, que tiene sus venas bien, que tiene su torrente sanguíneo andando full. O sea, no es lo mismo, no se comporta igual. Que vaya a lograr lo mismo que el otro, no. He visto personas muy deportistas bien quebradas, y he visto personas que no son nada deportistas muy exitosas en el ámbito financiero, por ejemplo. Entonces no tiene nada que ver el levantarse temprano, el comer bien, el hacer ejercicio con ciertas fases del éxito que creemos que es el éxito. Pero entonces la comida es un factor de la energía que tienes para hacer cosas. Ya luego dependerá de disciplina, de otro tipo de cositas aparte. El hecho de que hagas ejercicio te va a promover otra vez la energía, el cómo se muevan tus hormonas, si la dopamina se está moviendo bien, si la insulina está trabajando bien. O sea, vas de nuevo a aprovechar mejor tus alimentos, tu cuerpo va a tener un mejor proceso, y por ende pues tú vas a ser una persona más eficiente técnicamente. Tu cerebro incluso va a funcionar mejor. ¿Quién no ha tenido de pronto una idea de su negocio, de su profesión mientras está entrenando? Yo creo que todos hemos tenido buenas ideas mientras estamos en movimiento. Entonces es un buen hábito el movernos. Ahora, querer estar así mamadotes y marcados, eso ya es otra vuelta, ya es un gusto. Pero si tú quieres hacer ejercicio, correr, hacer yoga, moverte, que tú quieras, desde que mantengas tu cuerpo saludable, me parece, desde mi punto de vista, que es un hábito que sí o sí debemos adquirir todos por salud mental y salud física. El hecho de aprovechar el día, como veníamos diciendo en el ejemplo, se me hace que es de mucho valor si tú en este momento estás en la capacidad de ver y saber cómo vas a aprovechar tu día. Una época en que yo me levantaba siempre 5 de la mañana y tenía unos trabajos específicos de entrenamiento, estaba súper enfocado en crear muchas cosas grandes, en temas de inversiones, y realmente ese era el tiempo que a mí me alcanzaba para poder hacer las cosas. Eso requería que yo me levantara muy temprano y me acostara muy tarde. Luego, cuando ya vi que ese ritmo
era bastante fuerte y que mantenerlo era algo muy difícil para mi cabeza y que lo que me estaba haciendo era daño, entonces decidí empezar a quitar un poco de cosas de mi vida, cosas que ya no me estaban gustando tanto. Cuando ya no me estaban gustando tanto, pues fácilmente me di cuenta que ya no necesitaba levantarme a las 5 de la mañana para ser productivo en lo que quería ser productivo y en lo que yo quería aprovechar el día. Por ende, lo corrí a las 6. Entonces hay días en este momento que yo me levanto 6 de la mañana, 7 de la mañana, y claro, tenemos que estar muy pendientes porque ese tipo de actitudes de volatilidad, 6, 7, otro día puede ser a las 8, puede ser a las 9 y ya no es un hábito. Entonces, el hecho de levantarse temprano me parece que es un hábito muy bueno si tú sabes en qué vas a aprovechar tu tiempo. Si no, no. Hay una frase de una película, si alguien la reconoce, que dice: la universidad es una pérdida de tiempo. Y la persona le responde: estoy de acuerdo, si tienes algo mejor que hacer con tu tiempo. Entonces, si tú eres una persona que sabe aprovechar muy bien su tiempo levantándote a las 8, a las 9 de la mañana, adelante, eres súper productiva, súper enfocada, súper disciplinada, simplemente te gusta levantarte un poco más tarde, ok. Pero si eres una persona que se levanta a las 5 de la mañana porque no hay razón, simplemente porque vio por allá un gurú de algo diciéndole que se levanta a las 5 de la mañana y él no tiene la capacidad de aprovechar esa cantidad de horas, pues lo que te vas a hacer es frustrarte, ¿no? Creer que por levantarte a las 5 de la mañana vas a ser exitoso y estás saciando la necesidad de creer que por hacer una cosa extra tú vas a tener un resultado que no tiene absolutamente nada que ver con ese hábito que estás adquiriendo. Entonces también es alejarnos un poco de lo que de verdad tenemos que hacer. Tengo muchos alumnos que se han confundido con el hecho de hacer muchas cosas, y cuando le pregunto sobre su negocio, sobre los videos que tiene que hacer, sobre su marca personal, sobre moverse, no, es que no sé bien cómo moverme. Entonces, ¿para qué tienes el hábito, por ejemplo, de levantarte a las 5 de la mañana si ni siquiera estás haciendo lo que tienes que hacer? Entonces es simplemente una ratificación que te quieres hacer tú en tu cerebro de que no estás haciendo lo que debes hacer, pero estás haciendo algo diferente. Pero lo que quieres es el resultado de esto que sabes que tienes que hacer y que no te estás moviendo. Entonces, ¿tiene sentido? Desde mi punto de vista, de nuevo, no. Entonces, regresémonos un poco y entendamos que todos somos personas tan diferentes y que no a todos les funcionan las mismas cosas. Hagamos un ejemplo. Imaginémonos que yo estoy hablando con una persona súper exitosa en los negocios y él me dice: el secreto de ser exitoso en los negocios es leer 2 horas diarias. Y yo, ok, empiezo a leer 2 horas diarias. Resulta que pasa un par de meses, pasan meses, años, y yo no me vuelvo exitoso financieramente. Cuando me pongo a tener una conversación más profunda con la persona, él me enseña que en su juventud estuvo en un grupo de lectura, que su familia era muy lectora y tenían unos espacios con su papá, con su mamá, de reflexionar después de la lectura para tener un aprendizaje más claro de la lectura. Entonces este tipo procesa la información de la lectura diferente a mis hábitos, donde de pronto yo crecí con una familia que no leía absolutamente nada, no reflexionaba nada. Podemos leer los mismos libros, podemos, entre comillas, estar adquiriendo la misma información, pero no la vamos a procesar igual porque él viene programado de una forma y yo vengo programado de otra forma. Ahora, eso no significa que no está bien leer y que no podemos leer los libros, solamente que debemos entender que no podemos ser réplicas de otra persona porque tenemos de por sí una vida, unas experiencias, una familia totalmente diferente. Por ende, ninguno es un vendehumo o ninguno puede tampoco vender la receta del éxito. Ni para allá ni para acá. ¿Quién se permite decir si va a ser exitoso o va a ser fracasado? Cada quien. ¿Desde dónde? Desde la convicción que tenga y la voluntad que tenga de hacer las cosas. Si yo creo completamente en mí, en que yo puedo lograr este tipo de cosas, en que yo me puedo manejar en este tipo de espacios, en que los precios que debo pagar estoy listo para hacerlo y que no voy a flaquear así me fracase, pues seguramente yo voy a cumplir una profecía que yo me dije a mí mismo. Sí o sí voy a ser exitoso en lo que yo considere que voy a ser exitoso. ¿Cómo? Con las maneras necesarias. Voy a adquirirlo de esta persona, voy a adquirirlo de esta persona, voy a adquirir este hábito, pero el hábito no me hace exitoso. Lo que me hace exitoso es hacer las cosas con consistencia, lo suficientemente
grande, con el suficiente tiempo para ver que esto dé resultados. Y tiene que sí o sí estar la fe detrás. Si no está la fe de que eso va a suceder, la fe en ti mismo, o si quieres tener la fe en Dios, en algo más grande, lo que tú quieras que sugestione tu cabeza y que impulse esa hambre o esa pasión por querer triunfar en ese ámbito que tú quieres. Pero de nuevo, puede llegar un gurú. Yo puedo ser tu mentor, tú puedes ser mi alumno. Y hay alumnos en los que les enseño lo mismo porque están en la misma sala, y hay alumnos que en un mes duplican, triplican su sueldo, sus ingresos. En un mes salen de trabajar, abren su negocio y les empieza a ir excelente. Y hay otros alumnos que les cuesta 6 meses, que les cuesta 1 año. Pero eso no depende de netamente el mentor. También depende de tú cómo estás accionando con las herramientas que cada quien le da. Entonces no es culpabilizar o responsabilizar a la persona que te está diciendo o de la que tú estás adquiriendo hábitos o conocimientos. Es que tú te hagas responsable de tu propio proceso y entiendas que no te puedes comparar con el de al lado. Que si el de al lado tuvo éxito con esta información, ¿tú por qué no? ¿Es porque estás mal? ¿Estás dañado? No. Es porque de pronto a esa persona desde pequeño le enseñaron a levantarse a las 5 de la mañana y ser una persona disciplinada y tener que leer y toda la cosa. Y eso es un hábito y son patrones. Y tú hasta ahora estás empezando a adquirir esos patrones, empezando a adquirir esas creencias incluso. De pronto para ti no era importante la educación cuando eras pequeño. Y ahorita estás interesándote en la educación y te estás dando cuenta que eso es importante. Entonces el proceso de que el cerebro entienda que esto es importante y que de que crees fácilmente que esto te puede llevar al éxito es un proceso muy largo que otra persona lo tiene desde pequeño. Y luego de que adquieras esta creencia, esta fe en que esto es realidad, ahí sí tal vez empieces a ver el resultado. Pero como esa persona ya venía con eso, pues cuando se le enseña la herramienta, cuando se le enseña después del proceso que él ya tuvo, pues es mucho más fácil cumplirlo, es mucho más fácil accionarlo. Entonces al final creo que debemos entender que somos personas bien diferentes, que tenemos experiencias bien diferentes, que no nacimos en el mismo lugar, que no somos el mismo estrato social, que no tenemos los mismos patrones y que por ende no vamos a tener el resultado igual que la otra persona. Eso nos permite bajar un poquitico la presión de la cabeza, porque entonces yo ya no quiero ser exitoso como el de al lado que fue exitoso a los 20, 23. Ya no quiero ser exitoso como la persona que ya está solucionada su vida financiera a los 30. No, yo sé que tengo unos patrones difíciles, unas creencias que se me han dificultado primero identificarlas, que es lo más complicado que hay. Cuando identifico unas creencias que me están limitando y que es un trabajo muy difícil, luego tengo que pasar por la aceptación de esas creencias y luego tengo que ver cómo lo transformo. Cuando lo transformo, y si puedo adquirir también al mismo tiempo una nueva creencia que tenga más poder. No elimino la otra, simplemente le bajo el poder y le subo a la que quiero. Y cuando esto sucede, pues ahí tenemos la opción de tener un resultado diferente. Entonces yo entiendo que vengo de una familia, por ejemplo, que no le gusta leer, que veía mucha televisión, que está acostumbrada a un trabajo de 8 a 5 o de 7 a 5, que está acostumbrada a una misma cantidad de ingresos. Y por ende a mí se me dificultó mucho poder ver más allá, creer que yo podía ganar más. Tener que salir de la creencia de que un trabajo me da seguridad y empezar a emprender, a crear mi marca. Pero tú tienes la convicción, la fe en ti, y eso hace que las otras creencias que vienes con ellas pues puedan empezar a mitigarse, puedan empezar a bajar poder y empezar a crear una nueva creencia. Esto es lo que hacen los hábitos. Pero no se convierte en un hábito cuando tú no tienes fe en que esto va a pasar. Se convierte en un hábito porque tú entiendes que esto te hace bien, que esto te funciona, que esto te sirve. Si a mí no me funciona levantarme a las 5 de la mañana, no porque me quede difícil o soy perezoso, sino porque no me funciona porque yo tengo el resto del día para hacer las cosas y tengo un buen ingreso, que estoy tranquilo, ese ingreso me mantiene aquí como chill, como que no tengo que estar ahí preocupado por el dinero y demás. Entonces tengo un ingreso bien, ganándomelo en unas horas tranquilas. Pues yo, ¿por qué voy a estar afanado de levantarme a las 5 de la mañana? De pronto me levanto a las 6, de pronto me levanto a las 7. Y con las horas que trabajo, aún me sobran muchas horas para emprender. Aún me sobran muchas horas para educarme. Y lo que pasa es que yo soy muy disciplinado y yo no ando con el celular scrolleando, sino que yo sé que este es mi momento para aprender, entonces dejo mi celular a un lado y me pongo a aprender.
Yo sé que es mi momento de trabajar y dejo mi celular a un lado y cojo mi celular media horita o una horita en la noche. Pero tú crees que eres una persona productiva porque claro, trabajas tus 8 o 12 horas al día, desde ahí ya te quedan muy pocas horas para poder hacer algo. Pero entonces las pocas horas que te quedan los desgastas viéndote un programa de televisión, viendo una novela, scrolleando, hablando con personas sobre temas irrelevantes, sobre fiestas, sobre qué vamos a hacer el fin de semana. Y entonces tú crees que haces muchas cosas y por ende eres productivo y entonces ya no te quedan horas, ni siquiera haces ejercicio. Entonces obvio que no te va a funcionar. Pero cuando tú te organizas, cuando empiezas a mirar cómo haces las cosas, si requieres levantarte a las 5 de la mañana. Tengo una alumna que me encanta siempre traerle al ejemplo porque aunque tengamos la misma edad, aunque tengamos como una misma educación porque salimos del colegio juntos y todo, pues resulta que ella también es mamá. Entonces cuando hablamos del tema le hago entender y le hago entender a todos. Yo no necesito levantarme a las 5 de la mañana desde la vida que yo tengo y cómo me manejo. Pero ella tiene una hija, tiene un trabajo y al mismo tiempo tiene un emprendimiento. O sea, tiene que ser la ama de casa de su entorno, ¿cierto? Tiene que ser mamá, tiene que cocinar, tiene que trabajar, tiene que emprender, quiere hacer ejercicio, quiere educarse y estar en mentorías. Pues marica, le toca a las 5 de la mañana, incluso ella se levanta a las 4:30. Le toca, entre comillas, no es que le toque, ella decide hacerlo porque quiere hacer todas las demás cosas. Entonces tú debes decidir qué precio estás dispuesto a pagar. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tener una empresa? Dormirme más tarde. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tener un mejor cuerpo? Levantarme más temprano para poder hacer ejercicio. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar porque tu hija o tu hijo obtengan lo que quieren, tengan una buena educación y tengan un buen futuro? No dormir. Estudiar el doble. Arriesgarme el doble. Ahorrar mucho más. Gastar mucho menos. Tener mejores ingresos. Debes empezar a tomar decisiones y de acuerdo con eso, tomas la decisión de tus hábitos. De si sales, no sales, de si tomas, no tomas, de si fumas, no fumas, de si haces ejercicio o no haces ejercicio, si te levantas o no te levantas. Ahí ya hace mucho más sentido. Pero va mucho más atrás y es desde qué quiero, qué me sirve, qué me funciona con el estilo de vida que tengo, entendiendo los patrones y las creencias que tengo. Creo que estamos envueltos en una moda y esa moda hace que sintamos mucha presión y esa moda hace que creamos que hay una sola forma de hacer las cosas y no es verdad. Hay millones de formas de hacer las cosas, que nos podemos guiar de la gente grande, de las personas exitosas y demás. Claro que sí. O sea, no podemos evadir que otras personas han tenido éxito haciendo cosas similares. No lo podemos evadir. Pero esa gente grande que tú que estás leyendo y que estás escuchando y que quieres escuchar a Elon Musk, a Warren Buffett y a Tony Robbins, y esa gente nació en Estados Unidos. Esa gente nació en otro país, tiene otro idioma, tiene otro tipo de estrato social, tiene otro tipo de facilidades bancarias, tiene otra cosa diferente. No nos vamos a victimizar por eso, pero tienes que entender que el trabajo va a ser diferente desde ahí. Sabes que tienes que hacer un trabajo distinto según el país donde estás. No es lo mismo nacer en Colombia, nacer en Estados Unidos o nacer allá en Afganistán o en la guerra. No es lo mismo. Y no tiene las mismas facilidades. Y tampoco te vas a venir a justificar de que las facilidades son las que te hacen. Porque también podemos coger personas que han salido adelante desde Latinoamérica. También hemos visto personas de Cuba, hemos visto personas de otros países que han hecho cosas inmensas, con muchas más dificultades. Entonces, si vas a juzgar a la gente por lo bueno, también hazlo por lo malo. Y si vas a juzgar a la gente por lo malo, también enfócate en lo bueno. Júzgalos por lo bueno. Entonces, enfócate en ver las posibilidades que tú tienes desde donde estás, pero nunca te vayas a un lado diciendo que por haber nacido en tal lugar no tengo oportunidades. Aquí casi no hay trabajo, aquí casi... Eso es carreta. Tú no estás siendo la persona que quieres ser porque no has tenido todavía la capacidad de adquirir unos nuevos patrones o unos patrones diferentes y unos hábitos que te funcionen. Aún no los conoces. Así que si algo, porque me gusta terminar como con una conclusión, es... Ven, gorda. Es entender
que no somos iguales a los demás, que no hay una fórmula secreta para ser exitoso, y tampoco hay una fórmula secreta para ser un fracasado, pero que debes entender de dónde vienes tú, identificar creencias, identificar patrones y desde ahí empezar a tomar decisiones para qué hábitos quieren que rijan tu vida. Y si es cierto, los hábitos que tú decides obtener van a regir tu vida de aquí en adelante. Si te levantas, no te levantas, si comes, no comes, si te ejercitas, no te ejercitas, si educas, no educas. Y debemos ser conscientes frente a eso. Estamos tomando decisiones todos los días. Y la lucha más dura, la pelea más dura que tenemos, es la que tenemos cada mañana a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Y yo espero que estés ganando esa lucha contigo mismo, con las adversidades, con la gente, con tu familia, con los problemas, cada día.